a nuestras pequeñitas, tan bonitas, nuestros hijos, con mucho orden, amén, van a ser atendidas por sus maestras que hacen una excelente labor. Qué hermoso ministerio de maestro y de atender a los menores. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Hay pueblo de Dios en la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios por siempre. Siga alabando al Señor en su espíritu. Regocíjese. Regocíjese en el Señor siempre. Amén. Qué hermoso es entrar al segundo domingo del año. Segundo domingo del año. Y seguimos alabando al Señor juntos. El Evangelio según San Marcos. Vamos a ir allí, capítulo 5. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 5. Y permita que la palabra hablada sea oída por su corazón. Su corazón quiere el agua de la palabra y quiere la semilla de la palabra, que es la palabra de Dios. Esta es semilla del reino, muy importante para germinar y producir, y es para vida eterna. Amén. Aleluya. San Marcos capítulo 5. Vea por favor las secciones donde hay algún encabezado. Tiene 43 versículos. Aquí tenemos un panorama de la situación espiritual de la gente. Tiene 3 episodios o 3 historias en este capítulo. Y vamos a estar atentos a lo que el Señor nos revela, nos abre los ojos, nos dice, quiero que veas luz en mi palabra. Primer episodio, primer relato, capítulo 5, verso 1, dice, llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. ¿Espíritu de qué reino? De las tinieblas. ¿Quién es la cabeza de ese reino? El diablo, Satán. ¿Qué está haciendo ese espíritu dominante en ese hombre? Poseyéndolo totalmente, todas sus facultades. El cuerpo de ese hombre está bajo el control de ese espíritu. Y no nomás es uno, es una legión. Ahora, se nos describe en cuanto a esa persona poseída, cómo vivía. Dice, este hombre vivía entre los sepulcros, las tumbas, y nadie lo podía sujetar, controlar, dominar, ni siquiera con cadenas. Era tal la fuerza de este varón. Él no entendía palabras, pero la gente de su sociedad notaba que este hombre estaba poseído, estaba fuera de sus facultades. Es como decir, alguien estaba en él controlándolo, y son muchos. Entonces, le estoy describiendo en base a la Escritura, porque este es el primer panorama que nos revela el Señor. Él quiere que veamos todos los detalles. Se trata de un varón. Al final vamos a darnos cuenta que este varón tiene familia, tiene un lugar en donde nació, creció y lo conocieron.
¿Qué más dice? Versículo 4. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes. Quiero que le preste atención a esos utensilios. Cadenas, grilletes, lazos, cuerdas, sogas. De manera que nadie, allí tenemos, en términos generales, que todos los que participaron en querer controlarlo o sujetarlo, no pudieron. Por lo tanto se dice, nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Hasta allí vamos a dejar. Una vez que conocimos al personaje y su estado, nos damos cuenta que actuó en un primer intento sobre él un sistema judicial de los hombres, un sistema de pena y castigo. Y me refiero a que varias personas, contándose allí en palabras nuestras, la policía, los soldados, la fuerza pública, todos aquellos que tienen el poder público para apresar, para poner esposas, para sujetar con instrumentos los pies, todos participaron. ¿Por qué? Porque vemos en actividad un sistema de pena y castigo o un sistema judicial que intenta sujetar a alguien que está fuera de control. Les quiero explicar bien esa perspectiva, porque es precisamente lo que tenemos que darnos cuenta, no solo de qué es lo que este hombre tiene en su cuerpo, que está con muchas heridas y moretones, porque él se daba golpes con las piedras, se podía caer y herirse y seguía vivo, sino que debemos darnos cuenta de que muchas personas intentaron sacarlo de allí, retirarlo de los sepulcros, quitarlo de los caminos, traerlo a la sociedad, sujetarlo literalmente, probablemente a árboles, a columnas, pero este hombre con una fuerza sobrehumana rompía todo, grilletes, cadenas, lazos, sogas. Por lo tanto, el sistema para controlar o dominar la fuerza pública, los instrumentos de castigo, fallaron, fracasaron. Ponga en sus notas que tenemos en esa época un sistema de fuerza pública que intentó actuar sobre este hombre y no pudo. Quiero que note eso, por favor. Dice el versículo 3, nadie lo podía sujetar. Nadie es todo aquel que dijo, yo sí, porque soy policía, o soy soldado, o soy un hombre fuerte. Nadie lo podía sujetar. Ni una orden de un juez, ni una orden de un alguacil, ni una orden de los guardias del templo, nadie lo podía sujetar. ¿Qué está pasando allí? Hay una estructura que no puede contra este hombre. Ahora lo voy a pasar al siguiente relato y lo voy a ir llevando parte por parte. En el siguiente relato tenemos en el versículo 25, allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias o flujo de sangre. Venimos de conocer la situación de un hombre, ahora es una mujer con un padecimiento anormal. Y la escritura dice padecimiento. Sentía que se moría, pero no se moría, nomás se debilitaba. Sentía que su vida se le iba
pero no moría. Y seguimos leyendo, vamos a ver hasta dónde la Escritura nos permite ver el estado. Dice, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado de mejora. Ok, ya tenemos los elementos para ver el contexto, el panorama. El hombre creó su propio sistema de salud pública. Así como en el caso anterior, el hombre se preparó socialmente para un sistema de pena y castigo y de perseguir delitos, y un sistema judicial para acusar a alguien y para condenarlo. Y los instrumentos sabemos, esposas, cadenas, grilletes, todo eso no funcionó en contra del hombre bajo demonios. Luego, en el caso de la mujer de hemorragias de sangre, el hombre, con su ciencia y sus estudios y sus avances, creó un sistema de salud pública. Médicos, habla allí de muchos médicos, médicos especialistas, médicos curanderos, médicos que honorablemente se dedicaban a esa ciencia con los adelantos de esa época. Ninguno pudo sanar a esa mujer. Ahora, quiero que vaya viendo el panorama. Van a encontrar que el resultado es no pudieron. Aquí tenemos un sistema de salud y ciencia médica y muchos especialistas y no pudieron sanarla. Y uno dice, ya estoy viendo un panorama que la Escritura me comunica. Esta mujer no pudo ser sanada por ningún médico, falló, fracasó el intento humano de la ciencia por mejorarla. Ahora los llevo al tercer episodio. En los versículos arriba, dice el versículo 22, entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia, ven que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Por lo tanto, se estaba muriendo. ¿Y qué pasó con esta hija, esta menor probablemente? Versículo 35. Todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga, ¿vieron eso? Jefe de la sinagoga, ahí tenemos el elemento contextual, vinieron a decirle, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pues ahora encontramos en este tercer relato que el hombre mismo ideó, preparó, desarrolló un sistema religioso, político y educativo. Eso lo tenemos concentrado en la sinagoga, un sistema judío, político, religioso, formativo. Y vemos que no funcionó para sanar o retirar de la muerte, al borde de la muerte a esta niña. No pudo. Es muy importante que tengamos bien claro que en cada relato tenemos algo que intentó hacer. Alguien diga amén. Es muy importante darnos cuenta de esas realidades humanas que siguen hasta el día de hoy vigentes, porque cuidamos esas estructuras. Cuidamos la estructura de salud universal, cuidamos el desarrollo de la ciencia médica. De hecho, tenemos carreras para que egresen médicos titulados. Y tenemos especialidades y tenemos, etcétera. Luego, el sistema
judicial que persigue los delitos, donde se puede llevar a un acusado ante un juez, donde se puede decir fulano anda haciendo un desorden, fulano está alterando la vía pública, anda un fulano durmiendo entre las tumbas. Pues fueron e intentaron agarrarlo y no pudieron. Eso lo seguimos cuidando. Eso lo seguimos cuidando en cada nación. Tenemos nuestros legisladores que velan por la creación de las leyes, tenemos el Poder Judicial de la Federación, etc. Luego, por último, al tener la honorable presencia de Jairo, el jefe de la sinagoga, en él está representado algo que también el hombre cuida: el sistema político religioso, el sistema que hace que la gente tenga un lugar de adoración y culto. Y allí están, en los judíos, en este relato, la Torá. Y allí van y hacen oraciones. Pero ¿sabes qué? Toda esa estructura que está representada en la autoridad de Jairo, en la autoridad religiosa de Jairo, Jairo es el primer hombre destrozado, siendo pastor, ministro, siendo jefe de la sinagoga, donde tiene acceso a leer los rollos de los profetas. No pudo hacer nada y le mandan decir: tu hija ha muerto. Quiero que tú puedas ver con toda claridad las tres cosas que intentaron arreglar el estado de tres personas, es decir, muchas personas, tratando de mejorar la vida de una persona a la vez y no pudieron. Este capítulo 5 del Evangelio de Marcos nos presenta el estado de la humanidad al día de hoy. No por avanzar en días y años, la humanidad cambia su estado espiritual. Muy atentos a eso, ¿no? Nuestra nación misma, no importa cuántas letras T le agreguen, nuestra nación misma, cada 6 años o cada 3 años, como se llame o como se pinte, no cambia de su estado espiritual. Escúchenme bien. ¿Dónde vemos el panorama espiritual? Es decir, que tiene raíces desde Adán. ¿En dónde encontramos el estado del mundo? En este capítulo 5 de Marcos tenemos la manifestación delante del Señor Jesús mismo de aquello que comenzó con la desobediencia del primer hombre. Ahora les voy a dar los términos teológicos o espirituales de esto que acabamos de leer. Miren, tomen nota por favor. El primer hombre, el endemoniado, gadareno o de Gerasa, está bajo el poder del diablo. El poder del diablo. La mujer con el flujo de sangre está bajo el poder de la enfermedad. El poder de la enfermedad. Y la hija de Jairo que murió está bajo el poder de la muerte. Entonces nos damos cuenta de que nuestras honorables instituciones y aquellas de los judíos que se enfrentaron contra esos poderes no pudieron. Y saben, sean instituciones mexicanas, sean instituciones modernas o estructuras renovadas, no pueden contra
esto que es el diablo, la enfermedad y la muerte. La hija de Jairo bajo el poder de la muerte. Ahora, te voy a dar más al respecto de estas tres cosas. Estar el hombre endemoniado quiere decir que este hombre está bajo el poder del pecado. Pecado. La mujer del flujo de sangre está bajo la plaga del pecado. Y la hija de Jairo, muerta, está bajo la pena del pecado. Pecado por todos lados. Entonces ya entendí. Es que el sistema judicial que intentó dominar y controlar al hombre endemoniado desconoce que se trata de una raíz que es el pecado que entró desde Adán o por Adán y la muerte con él. ¿Saben? Luego, los médicos no pudieron sanar a la mujer. ¿Saben por qué? Porque esta mujer está bajo la plaga del pecado. Y no es que los médicos o el sistema judicial de justicia o el sistema educativo religioso sean unos ineficientes. No, simplemente ellos deben saber hasta dónde llegan. Atender a una humanidad, tienen que tener una visión espiritual de ella y ya no pueden contra el pecado. Ya no puede la vacuna contra el pecado. Ya no puede una cadena, un grillete contra el pecado. Ya no puede la psiquiatría, ya no puede una camisa de fuerza contra el pecado. Ya no puede un sistema religioso de adoración continua contra el pecado. Ya no pueden, no pueden. Y no pueden hasta el día de hoy. Entonces surge una pregunta, ¿quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a salvar? Y es cuando aparece el libertador, el Salvador. En este capítulo 5 están tres personas como muestra de la humanidad. Un hombre, una mujer y una niña. Un hombre, una mujer y una niña. Ahí está la representación del género humano. Para que vean, y ahora vamos a la base doctrinal, vayan conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. El apóstol Pablo, que es el instrumento usado por el Espíritu Santo para escribir, nos revela la situación original o cómo ocurrió. Dice 5:12, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo o la humanidad por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso, hermanos, vuélvelo a leer, medítalo y tal y cual así es la revelación de aquello que ocurrió en Adán. Miren, vamos a irnos por partes. Hemos diseñado instituciones, estructuras humanas, sistemas, nos hemos especializado inclusive en entender la enfermedad o saber de ella todo cuanto podamos, todo cuanto nos dé el laboratorio provecho. ¿Saben? La Escritura nos dice, lo que ves en el hombre endemoniado, lo que ves en la mujer con el flujo de sangre y lo que ves en una niña muerta es el dominio del pecado. Y contra el pecado, ¿cómo le vamos a ver? ¿Cómo le vamos a hacer?
¿Qué nos dice la Escritura? Regresemos a la historia y vean la obra salvífica de Cristo. Marcos capítulo 5. Miren, esto es precioso. Marcos capítulo 5. Miren al Señor. Nos vamos a dar cuenta a qué vino. Nos vamos a dar cuenta que Él es el Salvador. Nos vamos a dar cuenta que Él es el libertador. La humanidad había que liberarla de tres cosas: del diablo, de la enfermedad y de la muerte. Vamos a ver al Señor allí, precioso, dice, versículo 7, 5:7, y a voz en cuello le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a este hombre. ¿Ven? Jesús no trae grilletes que otros usaron. Jesús no trae cadenas que otros usaron. Jesús no tiene un comando de hombres fuertes que traen algún tranquilizante o algún sedante. No, Jesús, ¿qué trae entonces? Vamos a Hechos 10:38, por favor. Tenemos que encontrar quién es este hombre. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Está haciendo maravillas contra el pecado. Y muchos de ustedes no han escuchado esa palabra desde hace años y no la quieren escuchar desde el púlpito. Pero ese es el problema fundamental de la sociedad actual. Tratamos la enfermedad de la mujer, tratamos la esquizofrenia y el desquicio del hombre endemoniado, tratamos el padecimiento y el estado de coma de esa niña con la mente humana, con la ciencia, no. Jesús nos vino a revelar el poder del pecado, lo que hace, y miren, todos esos casos están allí en el capítulo 5. Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hechos 10:38 dice, en la versión 60, Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Quién está en la tierra con Jesús? El Espíritu Santo. Y con poder, para que pueda. Y ahí está la autoridad que Él va a poner en su palabra. Y Él sabe cómo usar esa autoridad, hablando. ¿Sobre quién? El Espíritu sobre quién? A Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes o buenas obras y, súbelo por favor, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Punto número 1. Dios no tiene nada que ver con la enfermedad de nadie. Nada que ver con la enfermedad de nadie. Dios no tiene nada que ver con el miedo, la esquizofrenia o el temor o el desquicio de nadie. Y Dios no tiene nada que ver con la muerte de algún fallecido suyo. Que quede bien claro. Dios no tiene nada que ver. El pecado tiene todo que ver, todo absolutamente. Y ahí está operando en la humanidad el pecado, dice Romanos 5:12,
Hechos 10:38 dice el diablo. Y la muerte, Romanos 5:12, que con el pecado entró la muerte. Yo les pregunto, ¿de qué lado se van a hacer? Yo sé que siguen usando su razonamiento y luego piensan hoy de una manera, mañana de otra manera, y no hayan creer en el cuándo. Cuando creemos, es muy peligroso esa zona de temporal, de estar así, es muy peligroso. No sabes si echarle la culpa a Dios, no sabes si te entregas a Dios, tienes oído de Dios esta fama. No. Vámonos a los fundamentos, a las raíces. Por el pecado de un solo hombre, Adán, por su desobediencia, entró a todos los hombres el pecado y con él la muerte, reinando esta a placer. De allí la pregunta, ¿y por qué si Dios es bueno, por qué hay tantas cosas malas? Esa es una pregunta de alguien que necesita ayuda. ¿Por qué? Porque Marcos capítulo 5 nos presenta a un hombre, a una mujer y a una niña que fueron traídos al Salvador, a Jesús, al Hijo del Dios Altísimo. Vinieron ante Él. ¿Y qué vio en ellos Jesús? Lo primero que vio fue, mira lo que está haciendo el pecado en ellos. Mira lo que está haciendo el pecado. Ahora les voy a traer un contraste o una comparación sabia para que veas el sentimiento humano y su sentido común y nuestras acciones hacia dónde las encauzamos con todas nuestras instituciones. Si puedes ponerme cuando trajeron a la mujer hallada en el acto mismo de adulterio. Se las voy a narrar porque ustedes ya tienen esa historia conocida. Le trajeron a una mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio. Y ustedes saben que un acto se hace entre dos personas. ¿Dónde está la otra persona? Esa es otra historia. Pero agarran a esta mujer y la traen con un lujo de violencia, así en la vergüenza de sus ropas, las que tenía, y así toda desgreñada, y se la traen a Jesús. Pero la acusación fue, la acabamos de encontrar en el acto mismo. Y quiero que subrayen esa frase cuando la tengan, porque eso nos da mucho entendimiento. Le hago esta pregunta para que reflexione y tenga presente la respuesta. ¿Cuáles son los tres sistemas principales que encontramos como intentos humanos a favor o queriendo restaurar al hombre, a la mujer y a la niña en Marcos 5? Un sistema judicial o de procuración de justicia y de orden, una fuerza pública, una capacidad humana que usa instrumentos de hierro y no pudo. Un sistema de salud universal popular, popular, ya tiene que ver con México, ¿verdad? Pero un sistema de salud donde tienes un núcleo médico y no pudieron. Y luego, un sistema político, religioso, cultural y educativo, una sinagoga en la persona de este Jairo principal, y no pudieron. Toma en cuenta esos tres sistemas. ¿Encuentras un parecido a lo que tenemos en nuestra nación? Claro que sí, claro que sí. Todos cobran, sí, algunos su sueldo, otros sus servicios. ¿Qué intentan? Pues ayudar a la gente honorablemente y con ética profesional. ¿Pueden? Esa es la gran pregunta. ¿Están pudiendo?
o no? Esa es la gran pregunta. ¿Pueden o no pueden? Esa es la gran pregunta. Ok. Les voy a decir entonces qué sí pueden hacer. Dice, donde dice el acto mismo, ahí está, sombréalo. El acto mismo. Ok. Nuestro sistema de salud judicial, religioso, están diseñados para atender los actos del momento de los sujetos que incurren en una acción de su propia voluntad, sea para enfermedad, sea para quebrantar la ley, sea para esto. En eso somos campeones, en agarrar a la gente, en eso, y para eso están las instituciones, porque andamos buscando gente en el acto mismo. Pero Jesús no vino a agarrar a la gente en el acto mismo. ¿Entiendan bien eso? Porque las instituciones que tenemos no pueden agarrar a Adán. Agarran a la mujer, pero no pueden agarrar a Adán. Las instituciones pueden agarrar a la que adultera, pero no pueden agarrar al adulterio. No pueden agarrar al pecado. No pueden agarrar a la mujer del flujo de sangre y sacarla de la sociedad, pero no pueden agarrar la plaga. Entonces démonos cuenta de que necesitamos un Salvador. Y hay quienes están viviendo su vida, pongámosle los años, el que pasó ya pasó, pero este es nuevo, 2020, más agréguele todos los que usted quiera, 2023, 2024. Hay quienes viven su vida a nivel institucional, a nivel de vivir según mi conciencia, ahí está una institución, según mi conciencia, y que no me agarren los hombres en un acto. Yo voy a vivir y que no me agarren en un acto, y de eso me cuido. Hermano, te estás dando la engañada de tu vida. Jesús mismo desenmascara aquello que entró y está reinando y quiere parecer como algo que se enfermó de esto, que le pasó esto. Pero es el pecado que entró y la muerte que reinó. Entonces, ven, el acto mismo. Hasta ahí llega nuestra capacidad humana, agarrar a la gente del acto mismo. ¿Ven? Sigamos leyendo. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribió en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que esté, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ya ven? Que esté sin pecado. ¿Ya ven? Sin pecado. Es decir, ¿quién de ustedes me puede decir que en ustedes, al ser descendientes de Adán, de alguna manera le hicieron y no entró lo que entró por Adán? Nadie. Tú puedes acusar a tu pareja, a tus instituciones, con pruebas y con hechos y decirles se está portando mal, violencia económica, violencia de este tipo, etcétera. Y las instituciones están diseñadas para recibir los actos, pero no pueden
responder a esta: ¿quién de todos los hombres está libre de pecado? Nadie. Entonces, ¿en qué parte, en qué púlpito, desde qué tribuna, desde qué mañanera, desde qué podium, desde qué celebración el malecón se está predicando cómo ser libres del pecado? Ese es el asunto con nosotros los mexicanos, y tenemos que hablar y anunciar cómo ser libres del pecado. Porque si no, se van a desgastar más de lo que ya están nuestras instituciones. Se lo prometo. Y usted no va a cambiar. Y el pecado tiene poder para llevarlo a la muerte, con o sin vacuna. Solamente si hay predicadores que abran su Biblia y prediquen y que usen la palabra pecado, que ya no la omitan. Por eso Jesús, ¿qué le dijo a esta mujer? Vamos a seguir leyendo. ¿Qué tal si aquí hay algún adúltero o fornicario? Se tiene que arrepentir. Se tiene que arrepentir, porque si no va a morir. Vean esto. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Y todos ellos representan las instituciones humanas. ¿Dónde están todos? Ella dijo: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, pero vean, subraya con rojo, aunque se vea feo: vete y no peques más. ¿Ven? Vete y no peques más. Y con la única mujer donde usted, varón, no puede pecar, es con su esposa, con su mujer, con su esposa. Usted, mujer, con su esposo. Vete y no peques más. Jesús no dijo eso nomás para decir que Él está sin pecado. Jesús dijo eso para decir: el pecado sí entró y el pecado sí trajo la muerte, exactamente como el Espíritu de Dios lo reveló a Pablo. Vete y no peques más. Amén. Entonces, todo ser humano requiere a ese ungido por Dios con el Espíritu Santo llamado Jesús de Nazaret, para que Él y solo Él lo liberte del diablo y el poder del pecado, de la enfermedad y el poder de la plaga, y la muerte y el poder de la pena del pecado. Nadie más nos puede libertar del pecado. Nadie más. Vean el sistema judicial cómo trabaja. No voy a poner ejemplos de hoy porque voy a abrir la Biblia. Cuando Pilatos arrestó a Jesús y ya lo tuvo allí prisionero, era la costumbre de los judíos soltar a un preso. ¿Y saben a quién soltaron? A un homicida. Barrabás. Eso es incoherente. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que en un sistema democrático el pueblo es el que tiene el poder. Eso es incoherente. Las autoridades toman a Barrabás, el pueblo suelta a Barrabás. Parece que estoy leyendo un episodio de la nación mexicana. Por eso no confíen en los hombres,
confía en el Dios vivo, porque es muy serio esto del pecado, es muy serio esto del pecado. Entonces, ¿dónde está la raíz en el pecado? Entró, como hablar de alguien que entra, reina, y luego comienza a traer muerte, porque trajo la muerte. Y vemos a personas llenas de demonios, y a personas llenas de padecimientos, y vemos a personas llenas de enfermedades, de muerte, y se mueren. Vaya usted con la palabra de Dios y hábleles de ese hombre ungido por Dios con el Espíritu Santo, porque Él es el que hace buenas obras y liberta a los oprimidos por el diablo. Y recuerde, todo lo que tiene que ver con enfermedad no es de Dios, es del diablo. Todo. Dios es bueno, el diablo es malo. Entonces, para nuestra buena noticia y novedad, en Marcos 5, para concluir, vea lo que pasó con este varón en el versículo 19. Jesús, en vez de permitírselo, porque este hombre ya en su cabal juicio quería seguirlo, le dijo, no, vete a tu casa. Oiga, tantos días fuera de sí. Con tu familia, aleluya. Y cuéntale las grandes cosas. Jesús está llamando grande a cada vez que Él liberta a un pecador. Hace fiesta Jesús, lo llama cosa grande. Cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho. ¿Quién? Nomás un solo nombre. ¿Quién? El Señor. Hermanos, dice, cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Sombrea la palabra misericordia. Ahí está la primera palabra. Tome nota, primera palabra, misericordia. Seguimos con el siguiente relato. La mujer, versículo 34. Dice, Jesús le dijo, hija, por tu fe, ahí está la segunda palabra, fe, sombréala, ha sido sanada. Ve en paz, ahí está la tercera palabra, paz, y queda sana de tu enfermedad. ¿Saben? Jesús es nuestra sanidad. Él es la misericordia de Dios para nosotros. Él es la misericordia de Dios. ¿Cuántas palabras van? Misericordia, fe, paz, sanidad también. El último relato dice, versículo 36, pero Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, solo debes creer. Y entonces entramos a las palabras en el verso 41. Jesús la tomó de la mano y le dijo, Talita cumi, es decir, a ti, niña. Noten que siempre el Señor habló. A ti, niña, te digo, levántate. Enseguida la niña que tenía 12 años, era una niña, se levantó y comenzó a caminar. Y la gente se quedó llena de asombro. Testimonios. De pronto les voy a presentar una escena. De pronto en el cuartel de las huestes malignas de las potestades de los aires, de pronto llegó Legión, y se presentó ante Satán. Y llegó así. ¿Qué tienes? Un hombre en la tierra me ha echado fuera. ¿Qué? Y luego a los 5 minutos llegó
la enfermedad. La enfermedad y dijo, un hombre me ha echado fuera de una mujer. Y luego a los 5 minutos llegó la muerte y dijo, un hombre me ha quitado de mis manos a una niña de 12 años. ¿Qué está pasando en la tierra? ¿Quién es ese hombre? El libertador. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Amén. Entonces, está bien todo esfuerzo humano, tratando de cuidar a los humanos que se porten bien. Está bien todo ese esfuerzo y esas inversiones autorizadas en nuestras leyes de darle salud, todo eso está bien. Pero todos debemos saber que el pecado entró y la muerte con él. Y Dios no tiene nada que ver cuando alguien está enfermo, cuando alguien muere y cuando alguien está fuera de su paz. Dios no tiene nada que ver. Dios dice, Efesios. Entonces, ¿dónde está Dios? Vamos a Efesios, capítulo 2, ya para terminar. Efesios, capítulo 2. Y Dios hace lo correcto, hace lo en su lenguaje, con toda propiedad. Dios le puede llamar al hombre pecador, con toda propiedad le puede llamar al hombre pecador. Más que no nos gusta. Porque decimos, no he hecho nada malo, porque nuestra mentalidad es de que si no me agarran en un acto, no tengo cola que me pisen. No tiene que hacer nada malo para ser pecador. En Adán entró el pecado. Pero por la obediencia de un solo hombre, los muchos fuimos constituidos justos. Vean Efesios 2, a ustedes 1, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Les voy a decir cómo lo entienden algunos después de leer. Es la forma incorrecta de entender. A ustedes se les dio vida porque estaban en sus delitos y pecados. No es porque estábamos, es aún cuando estábamos. Son dos cosas muy diferentes. Yo sería el primero en ir a libros de gramática con una buena maestra que me escriba, que me dé a entender el sentido de cuándo y el sentido de por qué. Son dos cosas diferentes. No nos salvó porque éramos pecadores. Nos salvó cuando aún éramos pecadores. ¿Por qué nos salvó? Porque quiso. ¿Por qué sanó a la hija de Jairo? Porque quiso. Porque al endemoniado le dijo, hice misericordia de ti. Por eso. ¿Alguien entiende la diferencia entre cuando aún a porque éramos pecadores? Eso lo tenemos que diferenciar. Es cuando aún, no porque éramos pecadores. Cuando aún éramos pecadores, cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él tuvo misericordia de nosotros. Entre el endemoniado gadareno y nosotros, entre la mujer de flujo de sangre y tú, mujer, entre la niña muerta y tú, con todo respeto te digo, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. A menos que Él te haya dado vida. Entonces, tienes misericordia. Por eso siempre agradezcale al Señor su misericordia que Él tuvo por usted. Siempre, siempre. Nunca se le suba la altivez ni le dé lugar a que usted es bueno. Usted no es bueno. Aún
cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida. Llegamos muertos, recibimos la vida de Él. Hemos usado una frase que dice, te doy mi vida, Señor. ¿Cuál vida si no tenías vida? Lo correcto es decir, recibo tu vida porque yo soy el muerto. ¿Ven? Ahí, le estoy dando unos tips. Cuando uno le dice al Señor, te doy mi vida, ¿cuál vida? No tenemos. Recibimos la vida, los muertos, para tener vida. Y una vez que tenemos vida, se la ofrecemos a Él. Así sí. Son asuntos de lenguaje que nos vamos a ir corrigiendo. Son asuntos de lenguaje. Hablar claro en el correcto uso de las palabras. Un muerto no le puede dar vida al que da la vida. El que da la vida le da vida al muerto. Y entonces, vivo, ya uno le ofrece su cuerpo en justicia a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo estoy contento. ¿Y usted? Él nos dio vida y vida en abundancia. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Pasen los músicos. Dele gracias a Dios y alábelo. Tenga un tiempo de decirle gracias por esa vida que me diste. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paz. Gracias porque tuviste misericordia de mí. Me libraste del pecado. Dice Romanos, habéis sido libertados del pecado. Ahora sois siervos de la justicia para obedecer. Aleluya. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a obedecer. Ayúdame a vivir, Señor, cada palabra tuya. Tú me dijiste, ve y cuéntales a tu familia lo que hice contigo. No nos vamos a avergonzar de confesar tu nombre. Sí, sí. No nos vamos a avergonzar de decir que lo hizo el Señor. He aquí, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y Él vino a libertar a los cautivos. Amén. Aleluya. Exaltemos a nuestro Salvador. Desde el cielo hasta Belén, de Belén a Nazaret, y de allí al río Jordán, del desierto a Israel. Pilato a la tortura, del azote al caminar, a la cruz en el Calvario, mis culpas vino a pagar con su sangre. Pecados
tumba. Una piedra clausuró y la guardia vigilaba. Al tercer día salió triunfando, a los cielos ascendió, triunfante, a la muerte derrotó, vida eterna él nos legó, a Jesús exaltaré. Al tercer día salió triunfando, a los cielos ascendió, triunfante, a la muerte derrotó, vida eterna él nos legó, a Jesús exaltaré. A Jesús exaltaré. A Jesús exaltaré. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Son un tesoro las canciones que Dios le ha dado a Perdón y Amistad. Son únicas. Y este tesoro lo guardamos aquí en Perdón y Amistad. Ese canto se lo dio el Señor al obispo Saúl. Es nuestro lema. Amén. Son como 40 canciones que aquí las estamos cantando y cantando. Amén. Diga conmigo, he sido libertado del pecado. Libertado del pecado. Cuando el profeta Juan Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, aleluya. Ya no somos más pecadores, ya no. Sin pecado ya no somos pecadores. Ahora somos de Cristo y estamos en Cristo. Amén. Amén. Y vamos ahora a presentarnos sacerdotalmente, porque es nuestro oficio, nuestro culto racional, presentar al Señor de nuestros frutos. Recuerde que estos primeros días del año estamos trayendo nuestras primicias. Las primicias son las raíces que santifican los frutos en lo posterior, o la porción que santifica el resto de la masa. Abraham santificó su botín de guerra trayendo los diezmos de todo a Melquisedec, rey de justicia, un tipo y figura de Cristo. No nos avergonzamos de usar el dinero así, porque la vida de un salvo es extraordinaria. Es libre del temor a usar el dinero, libre de toda condenación a usar el dinero. Amén. Y vamos a usar nuestro dinero libres de temor en este año 2022. Amén. Bendito sea el Señor. Y usted vea al Señor en este momento. Él estuvo delante de las ofrendas cuando la viuda dio sus 2 monedas. Él estuvo delante de las ayudas que daba Cornelio el centurión. Él está en este momento. Nuestras ofrendas ya no son por el pecado, son ofrendas de justicia. Esa es justicia. Así que vamos a actuar. Y diga conmigo Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén. Y como sacerdotes de Dios pasamos. Y dijo el rey David: de lo recibido de tu mano te damos. Así es. Y le damos muchas gracias al Señor, porque nos ha dado un corazón alegre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios por siempre. Jesús, ¿cómo era atendido financieramente? Dice que las mujeres de las que él había echado fuera demonios o había sanado, ellas le proveían finanzas o recursos propios. Eso es algo hermosísimo. ¿Dónde están los varones? Así que los fundamentos para dar tienen que ver con ser libres, tienen que ver con libertad. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hemos recibido pues las primicias, los diezmos y las ofrendas del pueblo del Señor, y esto es cosa santa. Amén. Gloria a Dios. Pueden pasar. Vamos ahora a atender esta celebración de cumpleaños de Josué de Jesús Ceballos Campos. Amén. Vamos a recibirlo. Muy bien. Un aplauso, por favor. ¿Cómo estás, hermano? Gloria a Dios. Vamos a extender nuestras manos hacia Él. Padre, presentamos, Señor, a tu Hijo. Desde esta edad, Señor, Él oye tu voz y lo celebramos. Celebramos a Josué. Y gracias porque Él meditará tu ley de día y de noche, como lo hizo Josué de la Biblia, y que desde temprana edad comience a deleitarse en la ley del Señor. Lo bendecimos, Señor, a Él y a toda su casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ven, paz. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso es ver. También es su cumpleaños, hermano. A ver, ya me dijeron, hermano, que quieres pasar para celebrarte. Pase. Vamos a recibirlo. Aleluya. Padre, celebramos a nuestro hermano Enrique. Nos gusta celebrar. Esta es una iglesia que celebra porque hemos sido libertados del pecado y estamos en la comunidad de los redimidos y redimidas, Señor. Así que presentamos esta celebración de nuestro hermano Enrique y toda su casa que lo acompaña. Y gracias porque tú tienes un llamado específico, tienes un ministerio específico para él, Señor, y él lo sabe y ese llamado lo alcanza a él en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bien. Les recordamos nuestros servicios. Hoy el tercero es a las 6 de la tarde y entre semana es martes y jueves a las 6 y 8 de la noche. Si todos venimos entre semanas y se va a ver, ¿verdad? De todos modos, los esperamos. Amén. Gloria a Dios por siempre. Vamos a concluir. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Haga Él resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te dé plena y abundante paz, y que mañana veas maravillas. Deleítate en el Señor. El Señor dice: piensa en todo lo justo, lo verdadero,
lo que es digno de alabanza. Sean conocidas ante el Señor en oración toda petición, todo requerimiento. Tienes el derecho de hablarle a tu Padre Celestial y pedirle, sean cosas para la cocina, sean cosas materiales, sea hasta un tanque de gas, sea lo que sea, que nada te perturbe tu paz, porque el Señor te oye. Ve en paz en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Estamos despedidos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiga a su hermano. Le esperamos en los próximos servicios.